Más adelante en KTVB en español, la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho presenta la nueva etapa de la organización bajo el mando de una directora nueva. Y tenemos cielos soleados y condiciones secas para comenzar el fin de semana, pero ¿qué nos espera para la semana que viene? Le explico en solo minutos. Y desde México hasta Idaho, una mujer se ha propuesto a correr más de 500 millas para rendir honor a su herencia mexicana. Las noticias en español empieza ahora. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Nos vamos directamente con la información. El miércoles, la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho oficialmente presentó su nueva y renovada imagen, pero esta vez bajo el cargo de la nueva directora ejecutiva, Annette Tempton. Escuchemos. Idaho has a reputation for personal responsibility, hard work, and a strong sense of community. Idaho es conocido por valorar la responsabilidad individual, la dedicación al trabajo y el espíritu comunitario, es lo que dijo Tipton. Durante el evento revelaron el nuevo logotipo de la organización, el cual representa todas las culturas latinas, por ejemplo, México y partes del Caribe. Y además, el gobernador Brad Little también presentó y aprovechó el momento para firmar la declaración del mes de la herencia hispana y finalmente dieron a conocer la página web de la organización donde las personas podrán encontrar datos, recursos y eventos relacionados con la comunidad hispana. La directora Tipton se negó a una entrevista durante el evento. Esperemos escuchar de ella en el futuro. Pasando a temas electorales, varios votantes del Valle del Tesoro se enfrentan elecciones para decidir el destino del financiamiento para bomberos. Se trata de dos financiamientos, uno para el Distrito de Protección contra Incendios de Starr y otro para el Distrito Rural de Protección contra Incendios de Middleton. Ambos solicitan los mismos $2.225.000 anuales para contratar más bomberos y reducir los tiempos de respuesta a emergencias. Esta es la cuarta ocasión en que ambos distritos presentan esta iniciativa ante los votantes. El objetivo es desarrollar comunidades más seguras y respuestas más rápidas ante situaciones de emergencia. Los votantes tendrán la palabra en las próximas elecciones. Y hablando de votar, queda menos de un mes, para las elecciones locales que se llevarán a cabo este noviembre. En las papeletas encontrarán varias propuestas importantes, incluyendo bonos y financiamiento para escuelas y distritos de ambulancias. La votación anticipada ya comenzó en el condado de Cañón, pero si usted vive en el condado de Ada, la votación temprana empieza este lunes. Pero lo importante es que si usted decide votar anticipadamente, tiene que entregar su papeleta antes del 31 de octubre y si prefieres votar por correo, puede solicitar su papeleta de ausencia hasta el 24 de octubre. Ahora, si no vota de forma anticipada, lo puede hacer el día de elecciones, que es el 4 de noviembre. En temas de salud, ya está disponible las inscripciones de seguros de salud de Idaho y se han extendido hasta el 15 de diciembre. El Departamento de Seguros anima a las personas que buscan planes con la ayuda de Your Health Idaho. Este servicio es completamente gratis, donde le puede brindar ayuda comprando opciones y encontrando la cobertura que se ajuste tanto a sus necesidades de salud como a su presupuesto. También se informó que la inscripción anual de Medicare ha comenzado y durará hasta el 7 de diciembre. Y si usted es beneficiario de Medicare, es muy importante que lea las cartas de noticias de cambios que reciba. Así podrá decidir si mantener el mismo plan o si cambia a uno nuevo. El departamento recomienda usar herramientas como el plan Finder de Medicare en medicare.gov o llamar al 1-800-247-4422 si necesita ayuda. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Ahora, para comenzar el viernes vimos unas nubes. Ya después de eso, un montón de sol es lo que apareció, ya que vamos a ver que las cosas empiezan a aclararse y eso continúa para el sábado. Vamos a ver que esas condiciones continúan con ese sistema de alta presión. Esto es lo que nos va a traer las temperaturas más cálidas para el sábado. Esas temperaturas continúan para el domingo, pero esperamos ver lluvia llegando a la tarde del domingo, ya que también vamos a ver un aumento de vientos y también las temperaturas empiezan a bajarse un poco, pero se mantienen cerca de lo normal, que son temperaturas más estacionales para esta temporada. Ahora, con las condiciones más claras y con los vientos que empezamos a ver que son más livianas, vamos a ver una posibilidad de ver un poco de helado aquí en estas temperaturas, ya que van a bajar de entre 33 a 36 grados en todos los lugares que están en este color azul. Eso incluye el Valle de Tesoro y partes del Valle Mágico, que incluye Twin Falls y Jerome. Eso va a ver que tal vez se pueda producir un poco de hielo en ciertos lugares, ya que sea en lugares como la grama o en las ventanas de sus carros también es algo de que poner atención. Pero ahora, cuando hablamos del domingo, vamos a ver unos cambios que vienen para el domingo por la tarde. Aunque las posibilidades de esa lluvia lleguen son un poco bajas aquí para el Valle de Tesoro, es posible que veamos un poco de esa lluvia por la tarde. Es posible que se extienda hasta el lunes por la mañana, pero vemos condiciones más secas por lo menos hasta el jueves y vamos a ver también que las temperaturas empiecen a incrementarse. Ahora les estoy enseñando estos números solo para que vean que se espera ver más lluvia en lugares como las montañas centrales y las montañas como cerca de McCall, ya que vamos a ver un poco de esa lluvia continuar por las montañas y ver un poco menos en los valles, pero sí es posible que veamos un poco de esa lluvia caer por lugares como Boise, Twin Falls y en lugares en el condado de Cañón también, incluyendo Caldwell y Nampa. Y vamos a ver que ya que nos pasemos para el fin de semana, vamos a ver las temperaturas bajarse para el lunes y vuelven a subirse a los medios 60 para el jueves. En temas de crimen, un hombre está bajo arresto acusado de poseer material de abuso sexual infantil. Se trata de Aiden Quinn Vickers de Meridian. Los detectives de policía de Meridian comenzaron la investigación el mes pasado recibiendo 6 denuncias diferentes a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Esta semana, los detectives dieron una orden de cateo en la casa de Vickers ubicada en el norte Center Point Way. Como resultado de operativo, Vicker fue arrestado y enfrenta 10 cargos de explotación infantil. En este momento, las autoridades no creen que ninguna de las presuntas víctimas sean del área local. La investigación continúa y si usted tiene información, puede comunicarse con la policía de Meridian. Un hombre de Idaho enfrenta cargos por presunto abuso sexual de menores en un parque acuático local. Bo Crisp, de 40 años, fue arrestado el 13 de junio. La policía dijo que tocó inapropiadamente a 2 niñas en la piscina de olas de Roaring Springs. Crisp fue acusado el martes de 2 delitos graves. Su audiencia ante el juez está programada para el 23 de octubre. Lo preocupante es que la vigilancia del parque sugiere que podría haber más víctimas. Si tiene información, contacte a la policía de Meridian. Un hombre de Caldwell acusado de matar a su hija de 18 años quiere cambiar su declaración en la que se había declarado como no culpable. Delbert Cornish enfrenta cargos por homicidio en primer grado, intento de homicidio y posesión de un arma mortal. También fue acusado de crueldad de animal. Cornish está acusado de matar a Hope Cornish, conocida como Onyx, y su gato, que también fue encontrado muerto. Declaración a culpable no ha sido confirmada y se espera ver a Cornish en los tribunales el 12 de noviembre. Una mujer de Washington enfrenta cargos por presuntamente atacar a 2 asistentes durante un vuelo, obligando a que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia aquí en Boise. El vuelo de Alaska Airlines viajaba de Portland a Dallas. Tracy Barkheimer, de 61 años, actuó de manera errática durante el vuelo, golpeó a 2 asistentes del vuelo que intentaban calmarla y después de que el avión aterrizó de manera segura, Barkheimer fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Ada y enfrenta 2 cargos por agresión.
El gobernador Brad Little regresó de una misión comercial al Reino Unido. El viaje se enfocó en expandir exportaciones agrícolas de carne de res, lácteos y papas procesadas. Las exportaciones de Idaho al Reino Unido alcanzaron casi $3 millones el año pasado. Las papas procesadas representaron el 70%. También exploraron oportunidades de tecnología financiera y energía nuclear. Bienvenidos a esta edición deportiva y hoy tenemos una emocionante programación para este fin de semana, así que vamos directo al gran enfrentamiento de conferencia en el estadio Albertsons. Es Boise State que recibe a UNLV este sábado en una revancha de los dos últimos finales de campeonato del Mountain West. Los dos equipos se han enfrentado 3 veces en las últimas 2 temporadas, con los Broncos saliendo victoriosos en todas las 3 partidos que han jugado. Boise State presume una ventaja histórica de 11-3 sobre los Rebels, incluyendo un perfecto 9-0 desde que se unió a la conferencia de Mountain West. Y ha sido la defensiva de los Broncos lo que ha brillado en los últimos encuentros. Los Broncos limitaron a Nuevo México a solo 231 yardas totales el fin de semana pasado, la cifra más baja de su ofensiva en toda la temporada. Nuevo México apenas logró 49 yardas por la tierra. Jaden Virgin Morgan fue una fuerza defensiva ante Nuevo México y tanto la defensa como la ofensa serán puestos a la prueba ante los invictos Rebels de UNLV, y UNLV y Boise State saldrán al campo este sábado a la 1:30 de la tarde, y tenemos todo lo que necesitas saber antes del partido en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y los Idaho Vandals, clasificados en el puesto número 24, salen a la carretera para hacer el viaje de 1:30 hasta Cheney, Washington, donde se enfrentarán a su viejo rival Eastern Washington. Este será el 30º enfrentamiento entre estos dos rivales y es una serie en que remonta desde el 1942. Idaho llega a este partido buscando redimirse contra uno de los mejores ataques terrestres de la conferencia y con un impulso importante tras el regreso de Elijah Cummings, la alineación del fin de semana pasado. Con su regreso a una destacada actuación por tierra de Rocco Coach, los Vandals volverán a superar los 200 yardas por tierra, así que esperan poner en marcha la ofensiva desde temprano. Este partido será a las 4 de la tarde en Washington. Y esta noche se juega uno de los partidos de baloncesto de pretemporada más esperadas en los últimos años aquí en el Treasure Valley, los Broncos contra los Vandals. La rivalidad ha estado en pausa durante 11 años, pero se reanuda esta noche en Idaho Central Credit Union Arena en el centro de la ciudad. El partido no contará con el récord oficial, ninguno de los dos equipos, pero es uno de los juegos que se anticipa más en esta temporada, y ese partido será esta noche a las 7 de la tarde. Una mujer originaria de México rinde honor a su herencia hispana, poniendo a prueba su cuerpo, mente y disciplina. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene la historia completa. Gabriela. Así es, Brenda. Muy buenas tardes. Bueno, te cuento que Christina Drake se ha propuesto a correr 899.5 millas, así como escuchó, pero este número tiene una profunda conexión con sus orígenes. 899.5 millas es la distancia desde San Luis Río Colorado, Sonora, México, hasta Mountain Home, Idaho. Es la travesía de Christina Drake, la cual comenzó con un propósito. Simbolizan todos los sacrificios que mis papás y mis abuelos tuvieron que hacer para que yo pudiera estar aquí ahora en Idaho. Y representa la jornada migratoria del insecto de Idaho. La mariposa monarca viaja de Idaho y de Canadá, de toda esta región, viaja hacia México. Empieza su jornada y luego muere, pero sus hijos llevan el legado. Y luego ellos también mueren. Entonces, no es la misma mariposa que llega a México. Viene siendo ya los nietos de esta mariposa original. Para Christina, esto tiene un significado profundo. La mariposa monarca siempre ha simbolizado inmigración o migración. Las monarcas, como los inmigrantes, recorren 1000 millas en busca de un hogar. Hay tantas personas que vienen a este país que no vienen con carro, ¿verdad? Con automóvil, no vienen en un avión, ¿verdad? Vienen caminando, vienen como puedan, ¿verdad? Christina
busca comprender la experiencia de migrantes quienes han sufrido llegando al país. Hay personas que no pueden usar un automóvil, que no tienen cómo, y ellos encuentran la manera de hacerlo de cualquier forma. Entonces, para mí eso me motiva porque digo yo, hay tantos sacrificios que han hecho otras personas, ¿por qué no yo? ¿Verdad? Y la verdad sí me llena de mucha emoción porque digo yo, si yo lo puedo hacer y ellos lo pudieron hacer también. A través de su travesía, ha corrido en diferentes partes del mundo. Pude correr en el Golfo de México, en el Pacífico, y en Sedona, en muchos diferentes lugares porque pues me gusta viajar. Su meta ha demandado su dedicación total. Es algo que sí requiere sacrificio. Requerir sus metas es esa disciplina, ese trabajo, ¿verdad? Esa consistencia, todo eso va a tomar. Y aunque la jornada no ha sido fácil, es un poco más difícil, ¿verdad? Lo mental yo creo que ha sido lo más difícil. Tiene que entrenar su mente, su cuerpo, su espíritu, todo para poder completarlo eso. Cristina espera completar 899.5 millas para el 1 de noviembre, el día en el que las mariposas monarcas culminan su travesía en México. De raíces muy humildes, ¿verdad? En México, hasta donde estoy ahorita, eso simboliza para mí algo de que sí se puede. Además de correr, Cristina va más allá de su participación en las carreras. Ella se dedica a fortalecer la comunidad a través de iniciativas significativas, desde crear conciencia sobre la violencia doméstica hasta organizar eventos y carreras para los niños y para toda la comunidad. Gracias por el reportaje, Gabriela. Bueno, buenas noticias para los amantes de pollo. Raising Cane's abrirá su primera ubicación en Idaho. La cadena popular de pollo llegará a Meridian el próximo mes. Aquí viene lo mejor, 20 personas recibirán pollo gratis durante el año. Y además, Raising Cane's está buscando contactar a más de 150 empleados en una gran oportunidad para quienes buscan trabajar en nuestra área. Así que ya saben, prepárese para Raising Cane's en Meridian. Y para más noticias y información sobre elecciones que se avecinan este 4 de noviembre, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos.